Siguiendo con esta serie de la sangre de Cristo, hemos estudiado desde comienzos de marzo, estamos haciendo una serie acerca de la sangre de Jesús y habíamos visto que la sangre de Jesús se derramó en 4 lugares, según la palabra, en 4 lugares, y estuvimos estudiando desde comienzo de mes acerca de cada uno de estos lugares en que la sangre de Jesús se derramó. Habíamos dicho que primeramente, el primer domingo, que la sangre de Jesús se derramó en el huerto de Getsemaní y allí Jesús oró al Padre: Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y allí Jesús venció sobre el temor, sobre la voluntad propia, sobre la ansiedad, sobre la tristeza. Y también dijimos que esa sangre que Jesús derramó allí en Getsemaní es poderosa para ayudarnos a nosotros cuando pasamos por tristezas, cuando pasamos por ansiedad, cuando pasamos por tentaciones. El domingo pasado habíamos visto en el segundo lugar que la sangre de Jesús se derramó en la corona de espinas que le pusieron los soldados y que Jesús venció sin pecado sobre el maltrato de los soldados, el abuso, el desprecio y sobre la vergüenza. Y esa sangre nos da justamente sanidad cuando nosotros hemos sido dañados por el pecado de otros. Y hoy vamos a ver el tercer lugar donde la sangre fue derramada, que es en los azotes y en los golpes que Jesús recibió. Y Dios mediante, el próximo domingo vamos a estar finalizando esta serie compartiendo acerca de la sangre en la cruz. Sí. Pero hoy queremos ver la sangre que se derramó en los azotes y en los golpes que el Señor recibió. ¿Sí? Así que vamos a orar antes, pedir al Señor su dirección. Oramos. Amado Padre Celestial, gracias, porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Señor, al comenzar este mes te hemos rogado que nos enseñes el poder que hay en la sangre de Jesús. Y te damos gracias por tu palabra, porque en tu palabra hay vida, hay sanidad para nuestras vidas. Señor, al abrir tu palabra te rogamos que en el nombre de Jesús tú estés llevando cautivo todo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo y nos ayudes a valorar la sangre poderosa de Cristo que se derramó por nosotros. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartir justamente cómo la sangre del Señor Jesús se derramó en los golpes y en los azotes que el Señor recibió y cómo esa sangre es poderosa para traernos libertad a nosotros hoy. Libertad de la condenación, libertad de la culpa, libertad del pecado. ¿Sí? Vamos a tener abiertas nuestras Biblias en Mateo, capítulo 27, versos 20 hasta el 26. Mateo 27, versos 20 hasta el 26. Y lo voy a volver a leer y dice así. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: que sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces les soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Habíamos compartido la semana pasada que después de Getsemaní, Jesús después de orar en Getsemaní fue juzgado por los judíos
por el tribunal del religioso y finalmente fue llevado delante del gobernador Poncio Pilato. Como dijimos la semana anterior, la razón por la que fue llevado delante del gobernador Poncio Pilato fue que los judíos no tenían autoridad legal para crucificar a Jesús, para condenar a muerte a nadie. Así que necesitaban de la autorización de Poncio Pilato para crucificarlo. Y ahí estaba Jesús delante de Poncio Pilato. Y cuando uno mira las películas de la vida de Jesús, no sé si ustedes lo vieron, uno mira a Poncio Pilato, que siempre aparece peladito ahí con su, ¿no? Y está delante del pueblo. Y uno lo mira a Poncio Pilato y da la impresión de que Poncio Pilato es una persona cobarde o sin personalidad, una persona así. Da esa imagen, ¿no? Las películas que como lo muestran. Como alguien temeroso y que tenía ganas de ayudar a Jesús, pero no pudo, y que finalmente fue manejado por la gente, por la multitud, ¿no? Y esa es la imagen que yo también tenía acerca de Poncio Pilato. Pero cuando uno estudia el pasaje y la historia de cómo fue, uno se da cuenta que en la historia realmente Poncio Pilato era todo lo contrario. No era un hombre cobarde, no era un hombre que se dejaba llevar, no era un hombre manejado por la gente. Dice que Poncio Pilato era un hombre, todo lo contrario, era un hombre terco, era un hombre duro, difícilmente cambiaba de opinión. Difícilmente cambiaba de opinión y era una persona muy cruel, muy cruel. No le importaba nada. Pero ¿por qué en este pasaje actuó de esta manera? ¿Por qué él, siendo el gobernador allí, él permitió que la multitud un poco más lo linche, lo ponga contra la pared y termine dejando libre a un ladrón y a un asesino como Barrabás y crucificando a Jesús, que era el Hijo de Dios? ¿Por qué pasó de esa manera? Y para eso, para poder entender eso, necesitamos sumergirnos en lo que estaba pasando en la historia en ese momento, ¿sí? En ese momento estaba el Imperio Romano, como ustedes saben, y el Imperio Romano se hizo grande porque tenía una forma de hacer las cosas muy especial. Conquistaban las ciudades, pero a diferencia de otros países que conquistaron, ellos conquistaban las ciudades, pero les permitían seguir teniendo su idioma y sus dioses. Entonces eso hacía que la gente siga de alguna manera conforme, y ahora eran parte del Imperio Romano, pero se les permitía seguir con su cultura, su idioma, su religión. Entonces la gente no se rebelaba, no se levantaba en contra del imperio y pagaba los impuestos. Y como los romanos querían que la gente pague los impuestos y se quede tranquila, nada más que eso, entonces ellos le dieron órdenes a cada gobernador en cada ciudad que lo que ellos tenían que hacer era mantener la paz. Es decir, no molestar a las creencias religiosas de esa ciudad. Entonces, si no molestaban a las creencias religiosas de esa ciudad y les permitían tener su religión, la gente pagaba impuestos y todos felices. ¿Se dan cuenta? Entonces, así funcionaba Roma. Entonces, es por eso que los gobernadores tenían órdenes del emperador de no meterse con las cuestiones religiosas de cada ciudad. El problema está en que en Judea, en Jerusalén, las cosas eran diferentes, porque los judíos eran distintos. Los romanos no tenían problema con tener 100 dioses diferentes y que haya 101 o 102, pero los judíos tenían un solo Dios. Y ellos no aceptaban que alguien venga con las imágenes, ni con la imagen del emperador, ni con la bandera del emperador para que la gente lo adore, nada de eso. Los judíos eran intransigentes, ¿se dice así? Ellos no transaban. Y entonces ellos eran distintos. Entonces, antes de Poncio Pilato, todos los gobernadores se habían sido muy cuidadosos de no molestar a los judíos con sus creencias, de no llevar ninguna imagen del emperador, ni del César, ni nada. Y ellos tenían unas banderas en que estaba la imagen de César, y ellos entraban a la ciudad con esas banderas, pero ellos cuando entraban a Judea las guardaban las banderas.
Nada, cero. Esas cosas para no tener problemas con los religiosos judíos. ¿Sí? Pero Poncio Pilato, él era diferente. Poncio Pilato odiaba a los judíos. Y él, cuando lo nombraron gobernador allí en Judea, él dijo, yo le voy a enseñar a estos malcriados. Entonces lo que él dijo, primero que hizo es agarrar las banderas con la imagen del César, las imágenes y todo, y meterse con todo, y los llamó a los principales, ¿sí? Y su ejército estaba escondido detrás de él. Y cuando él se paró al frente y dijo, bueno, aquí yo voy a ser el gobernador, y somos el Imperio Romano, y esta es la bandera del César, y aquí está, todo el mundo lo adora. Y él dijo, y el que no adore, acá está el ejército, y le corta la cabeza. Lo que él no se imaginaba es que los judíos dijeron, córtanos pues la cabeza. Y él se dio cuenta que no podía cortar la cabeza a todo un pueblo, toda una ciudad, aunque él era muy intransigente y por eso corrió mucha sangre. Muchas veces hubo problemas graves y mucha gente murió y hubo problemas. Otras veces él tuvo que echarse para atrás. ¿Pero qué pasó? Los judíos mandaron una carta al emperador quejándose de Pilato. Y entonces Pilato se vio en un problema. Porque el emperador le mandó otra carta diciéndole, otro problema más con los judíos y te quedas sin trabajo. ¿Entienden? Entonces él no era una persona que se deje llevar, pero en ese momento su trabajo peligraba. Otra segunda cosa que pasaba en ese momento, y aquí vemos el plan de Dios, es que en esa época el emperador se llamaba Tiberio. Y Tiberio se fue de vacaciones. Se fue de vacaciones a una isla. Cuando se fue de vacaciones dejó en el gobierno en Roma a su mano derecha, que se llamaba Sejano. Su mano derecha se llamaba Sejano. Sejano era amigo, muy amigo, de Poncio Pilato. Y fue Sejano el que lo puso como gobernador. ¿Sí? Pero Sejano era un hombre que se abrió paso y llegó a ese lugar de una manera muy sucia, cortando cabezas. Inclusive había matado al hijo del emperador Tiberio. Tiberio no lo sabía, por supuesto, por eso lo puso como su mano derecha. Pero cuando Tiberio estaba en esa isla, se enteró que Sejano había matado a su hijo y sin demora le mandó a cortar la cabeza. Entonces, Poncio Pilato estaba su trabajo peligrando y sus amigos en el gobierno habían desaparecido. ¿Entienden? Entonces, él estaba en una situación en que estaba en la cuerda floja. Él no era un cobarde, no era una persona que se deje llevar, era muy exigente y muy estricto y muy fuerte, pero en ese momento específico de la historia, cuando Jesús fue apresado, Poncio Pilato tenía miedo. Peligraba su cabeza, peligraba su trabajo y peligraba toda su situación. Y por esa razón es que él en ese momento tuvo que ceder ante la presión de los judíos. Normalmente él no lo hubiera hecho. Pero ahí se ve la mano de Dios detrás de toda una historia, detrás de toda una situación política, detrás de todo lo que estaba pasando en los corazones de las personas para poner a este hombre en una situación tal que de ser un inamovible fue un títere en manos de los judíos ese día que apresaron a Jesús. Y ahí uno puede ver el plan de Dios. Y uno puede maravillarse. Mateo 27, 20 al 22. Mateo 27, 20 al 22 dice lo que sucedió ese día. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Y Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Sí. Y esto nos enseña una cosa, y es que
cuando Jesús fue entregado para ser azotado y ser crucificado, no fue Poncio Pilato el que le entregó. Fue Dios que, moviendo todas las cosas, estaba entregando a su Hijo para ser azotado. Esto nos enseña que fue Dios mismo quien entregó a su Hijo Jesús para ser azotado. Y esto es importante. A Jesús no lo entregó Poncio Pilato, a Jesús no lo entregó el pueblo judío, a Jesús no lo entregaron los soldados. Fue Dios mismo, el Padre, entregando a su propio Hijo para ser azotado y ser crucificado. Dios mismo, detrás de la historia, detrás de todo lo que estaba pasando, hizo que su único Hijo fuera entregado, fuera azotado, fuera crucificado por cada uno de nosotros. Y como venimos repitiendo en toda esta serie, nadie obligó ni a Jesús ni a Dios el Padre a hacer todo esto. Lo hizo por amor, porque quiso hacerlo así. Y es importante que entiendas esto, porque si tú no entiendes que la muerte, que es así, la muerte de Jesús no va a significar mucho para ti. Porque vas a pensar como muchos piensan por ahí, yo creo en Dios, pero yo no soy tan malo como Pilato. Yo creo en Dios, pero yo no soy como los soldados. O yo no soy tan ciego como los judíos. O yo no soy tan malo como Barrabás. Y entonces no vas a entender que esa cruz fue por ti. ¿Entiendes? Sino que fue Dios mismo el que estaba entregándolo para nosotros. O al contrario, hay personas que pueden pensar, mi pecado es demasiado grande para que Dios me perdone, ¿no? O mi pecado estoy demasiado sucio para que Dios me limpie, ¿no? Porque yo soy tal vez peor o mucho peor que ellos, que Barrabás o que Pilato o que los judíos o que la gente. Tú no sabes lo que yo tengo en mi vida. Y puedes llegar a pensar que eso no es, que la cruz no fue suficiente para ti. Pero la sangre de Jesús que se derramó allí dice que fue para nosotros y fue Dios mismo entregando a su Hijo para ser nosotros salvos. Dios mismo entregó a su Hijo y lo hizo por amor a nosotros, por amor a ti. ¿Sí? Y esa fue la sangre que Dios derramó por cada uno de nosotros. En su libro Quiero ser puro, el pastor Ted Roberts cuenta que un día su hijo estaba jugando en un partido y hubo un accidente muy grave, muy grave, y con un bate de béisbol le pegaron a la cabeza de su hijo, y muy fuertemente. Y entonces cuando vinieron a avisarle, él fue corriendo al lugar. Mientras iba corriendo, en su cabeza 1000 pensamientos vinieron, porque hacía muy poquito que él como pastor había tenido que consolar a un papá que estaba viendo morir a su hijo por un accidente muy similar. Y dice que cuando llegó vio al chico bañado en sangre, su cabeza sangraba, su cuerpo estaba bañado en sangre, y lo tomó en sus brazos y lo llevaron corriendo al hospital en una camioneta. Y mientras iban, él abrazaba a su hijo y lloraba y clamaba a Dios y le decía cuánto amaba a ese hijo y que no quería perderlo. Clamaba a Dios, Dios, yo no quiero perder este hijo, yo te pido que hagas que lo salves. Y él, clamando a Dios, oraba por ese hijo. Y él dice, y en un momento miré mis manos, y mis manos estaban llenas de la sangre de mi hijo. Yo tenía en mis manos la sangre de mi hijo, pero había una diferencia. Yo tenía en mis manos la sangre de mi hijo, pero lo estaba llevando al hospital para que lo curen y lo salven. En la cruz, Dios el Padre tuvo en sus manos la sangre de su hijo, pero él estaba llevándolo para morir, para que sea crucificado por nosotros. Esa es la diferencia. Y por eso cuando
en esta historia vemos a Dios el Padre llevando y entregando a su Hijo. Es este mismo Dios y Padre que con sus manos llenas de sangre de su propio Hijo no estaba yendo al hospital. Estaba yéndolo para que Él muera, para salvarnos a nosotros. Y eso es lo grande de la cruz. Que en esa sangre que se derramó allí estaba el amor del Padre hacia nosotros, hacia ti y hacia mí. Y estaba Dios mostrando cuánto nos amaba. Y Ted Robert dice que cuando vi eso y pensé, yo estoy llevando a mi hijo para salvarlo, pero Dios lo estaba llevando para morir por mí, ahí supe cuánto Dios me amaba. Y cuando Dios entregó a Jesús para ser azotado, nos estaba mostrando a nosotros cuánto nos ama. Nos estaba mostrando cuánto amor tenía por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna, dice la palabra. Sí. Isaías 53, versículo 6, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. Cuando el Señor Jesús fue entregado por el Padre para ser azotado y para ser crucificado, estaba Dios mismo cargando sobre él el pecado de todos nosotros. Barrabás en esta historia merecía morir, porque él era un asesino. Él estaba ahí porque había hecho algo malo y él merecía morir. La pena era la cruz para él. Él merecía morir como un criminal. Pero fue libre porque Jesús fue y ocupó su lugar, tomó su lugar en la cruz. Hermanos, nosotros somos como Barrabás. En realidad, el castigo que Jesús pagó ese día, esos azotes y ese precio, era lo que nosotros merecíamos. Era por nuestra rebelión. Fue por nuestras rebeliones que Jesús fue entregado. ¿Sí? Y cuando nosotros venimos a la cruz y nos arrepentimos, esa sangre, ese precio, esa vida viene a valer para nosotros. Mateo 27, 26 dice así: entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. La palabra de Dios enseña que antes de ser crucificado, Jesús fue azotado. Fue azotado. Los azotes que Jesús sufrió allí antes, poco antes de la cruz, consistían en un castigo dado por un látigo. Ese látigo se llama flagrum y era un látigo que era como una vara larga y en las puntas tenía más o menos 4 o 5 tiras de cuero de unos 30 centímetros más o menos cada una. De tiras de cuero. Y en las puntas de estas tiras de cuero tenían atadas o cosidas unas bolitas metálicas con puntas o pedazos de hueso de oveja. Pedazos de huesos de oveja. Y esto se lo cosía a la punta de esos látigos. Cuando Jesús iba a ser azotado, sus 2 manos fueron atadas a un poste de madera y su espalda y sus hombros quedaron al descubierto para recibir el castigo. Los romanos eran especialistas en tortura. Y los romanos sabían exactamente cómo azotar a un hombre al máximo sin causarle la muerte. Sabían detenerse justo antes de que muera. Y con este látigo, este flagrum que usaban, al golpear en la espalda de Jesús,
estos huesos que estaban en las puntas, estos huesos se incrustaban en la carne y al sacarlo arrancaban por cada golpe un pedazo de piel. Cuando los golpes continuaban, los tejidos de los músculos se abrían y al incrustarse los pedazos de puntas de hueso de oveja, sacaban y arrancaban junto con la piel trozos de tejido y de músculo. Para los judíos los azotes eran 39, pero para los romanos no había límite. Los romanos podían dar cuantos golpes quisieran porque tenían toda la libertad. Y los azotes duraban todo el tiempo que fuera necesario para entretener y divertir a la gente que estaba mirando allí, insultando, gritando y divirtiéndose. Y esto significa que al cabo de un rato de que Jesús fue golpeado con estos azotes, no quedó en su espalda, en la espalda de Jesús, ningún trozo sano. Y toda su espalda se convirtió en un rato en una masa sangrante. Y ese dice que fue el azote que Jesús recibió. El Hijo de Dios, el que nunca cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, sufrió, derramó ahí su sangre para pagar por nuestras rebeliones, para pagar por nuestros pecados. Y ese castigo que sufrió Él fue por nosotros. Isaías 53, 4 y 5 dice, ciertamente Él, Jesús, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Esa sangre que se derramó en los azotes que Jesús sufrió fue por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados. Y esa llaga, por esa llaga, nosotros recibimos hoy sanidad. En otras palabras, hermanos, esa sangre que se derramó allí era la muestra, el torrente del amor de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Era el perdón de Dios viniendo sobre nosotros. Tal vez tú te preguntes, ¿cuánto me ama Dios a mí? ¿Cuánto me ama Dios? No, si quieres saber cuánto Dios te ama, piensa en ese momento de Jesús allí azotado y hecho una bola de sangre. Y piensa en cómo el Padre estaba mirando ese cuadro en ese momento. Dicen que no hay nada peor en la vida para un padre que ver sufrir a su hijo. Dicen que no hay cosa peor ni más insoportable emocionalmente y físicamente hablando para un padre que ver a su hijo sufriendo. Y yo lo sé porque una amiga mía que hace poco tuvo a su hija que dio a luz y la vio sufrir, me contaba. Yo la veía sufrir de dolor y mi corazón se arrugaba y yo tenía que darme vuelta para que no me vea llorar, porque yo veía lo que ella estaba sufriendo. Y para todo padre ver a su hijo que sufre es algo insoportable. Y Dios, el Dios del universo, estaba mirando a su propio hijo, que él mismo lo había entregado, siendo azotado y molido por nuestros pecados. Y ahí
en esa cruz, en ese momento de los azotes, en ese momento de sufrimiento, ahí fue que el Señor derramó su torrente de amor sobre nosotros. Y nos estaba mostrando cuánto Él nos ama y cuánto Él estaba dispuesto a dar para nuestra salvación. Era la única manera de que nosotros pudiéramos tener vida. Y no solamente eso, sino que además nos da la victoria sobre la condenación y sobre el pecado. Jesús allí sufrió todo eso sin pecar, nuevamente, sin pecar, y por eso tuvo la victoria sobre el pecado y la condenación eterna. Y por eso, al creer en Jesús, esa justicia viene a ser para nosotros. Hermanos, hay cristianos que a pesar de haber sido perdonados por la sangre del Señor, muchas veces continúan y a veces continuamos cargando sobre nuestras espaldas el peso de nuestra culpa y la condenación por lo que hemos hecho. ¿Y cuántas veces el acusador de los siglos, el diablo, te acusa y te hace ponerte sobre tu espalda aquello que ha sido ya cargado de una vez y para siempre por Jesús? Cada uno de esos golpes sobre la espalda de Jesús que iba arrancando su piel y su sangre, cada uno de esos golpes fue por nuestros pecados. Y Él fue molido por nosotros para que nosotros seamos libres. Y esa sangre fue suficiente, total, alcanzó y sobró para cada uno de nuestros pecados. Por eso, nuestros pecados pasados, presentes y futuros están cubiertos totalmente por el perdón y la gracia abundante que viene del amor del Padre y de la cruz de Cristo. Y es por eso que nosotros podemos levantar nuestras manos delante de Dios y decir, son manos santas. Nuestras manos no están sucias ni manchadas por nuestro pecado, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, y nuestra debilidad, nuestra vergüenza, sino que son limpias por la sangre de Cristo, que fue suficiente y derramada ese día en los azotes que Jesús pasó. Y ahí estaba Dios derramando su amor abundante sobre nosotros, y eso fue suficiente. Y ese amor que se derramó en esa sangre es el que es suficiente para nosotros hoy. Algo te condena. ¿Hay algo que sientes culpable y piensas que Dios no te puede llegar a perdonar alguna vez? Acude a la sangre de Jesús, porque esa sangre derramada allí es totalmente suficiente para ti, para mí y para todo aquel que viene a Cristo y a su cruz. Y por eso Dios nos da la vida eterna. No hace falta que tú cargues con eso, como dijimos tantas veces, pues ya la espalda de Jesús lo cargó por ti y lo cargó por mí. Y esa sangre se derramó para hacernos libres y para que tengamos paz. Aquí habíamos leído, como dice la palabra, en Isaías 53, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos tus pecados, hermano, pasados, presentes, futuros, están cubiertos, han sido perdonados por esa sangre derramada por Jesús. En Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11, lo venimos leyendo en toda esta serie, hay una palabra que no tenemos que olvidar. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11 dice así: Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos,
el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Satanás es el acusador, pero dice la Biblia que hay un grupo de gente que son los que hemos vencido por la sangre del Cordero, por la sangre vertida por Jesús en Getsemaní, en la corona de espinas y en los azotes y los golpes que recibió allí. Esta serie de la sangre está trayendo una bendición muy grande a mi propia vida. El Señor está bendiciéndome de una manera muy especial al entender la victoria que hay en la sangre y el poder que hay en la sangre de Jesús. Y yo sé que con muchos también es así, que está trayendo libertad y un tiempo nuevo a muchas vidas. Y muchos están empezando a ser parte del equipo de los vencedores, de los que vencieron por la sangre del Cordero. No dejes que esa sangre pase en vano para ti. Cuando yo tenía aproximadamente 13 años de edad, yo escuché accidentalmente en mi casa una conversación. Y era una conversación entre mi papá y otra persona. Y fue una conversación que yo escuché accidentalmente, pero que cambió casi toda mi vida. Y entre otras cosas, muchas cosas que habló ese día mi papá, él le estaba contando a este hombre cómo fue el día en que yo nací. Y mi papá le contaba que como buen japonés, él quería un hijo varón. Y tuvo, mi hermana mayor es mujer, tuvo una mujercita, la primera. Un año después, nací yo. Imagínense ustedes. Cuando le dijeron que era mujer, pues ni querría saber nada de mí, ¿no? Y él le contaba que cuando mi hermana mayor nació, porque era mujer, se enojó tanto con el médico, todavía con el médico, que no tenía nada que ver, se enojó tanto con el médico porque era mujer, que no quería ir a la universidad a verla. Y el médico se enojó más todavía, le dijo, es su hija, no, yo no tengo nada que ver. Salió mujer, ¿qué va a hacer? Pues su hija la tiene que aceptar. Y el médico se enojó duro con él. Y él finalmente, bueno, siempre el mayor es el mayor, sea hombre o sea mujer, siempre es precioso para todo padre. Y él terminó aceptando a mi hermana mayor. Pero el día que yo nací, él quería un varón. Y cuando le dijeron que era mujer, yo me imagino su cara. Si con la primera no quiso ir a verlo, con la segunda ya se iba sin pagar la cuenta del hospital, no sé. Pero sucedió algo muy extraño, y él le contaba a esta persona, y es que el momento del parto, al salir la placenta, el líquido amniótico entró en mis pulmones totalmente y no pude respirar. Se produjo un ahogamiento en ese momento, tan grande que el agua que entró en los pulmones impedía que el oxígeno entre y durante mucho rato no respiré. Y entonces el médico, antes de decirle que era mujer, varón, nada, le dijo, mire, ahí está su bebé, pero tengo que decirle que es muy probable que este bebito no viva. Le vamos a poner una carpa de oxígeno y ahí va a estar, pero puede ser que viva unas horas o puede ser que viva una semana, pero no piense que va a poder vivir porque está dañado adentro, porque el líquido entró a los pulmones y no está logrando respirar. Entonces dice que mi papá fue a verme en la nursery y yo estaba en una carpa de oxígeno y él dijo esto, y yo la vi tan chiquita y tan indefensa que sentí pena. Y yo dije, yo no quiero que se muera.
Yo quiero que viva. Y una semana entera pasó que estuve en carpa de oxígeno y finalmente pude respirar y pude vivir. Y acá estoy. Y cuando yo escuché esas palabras, hasta ese momento, yo me sentía el patito feo de la familia. Y yo sentía que mi vida no tenía valor, que para nadie era importante. Pero el escuchar de boca de mi papá que dijo, yo la vi y la quise, la amé y dije, no quiero que muera. El escuchar esas palabras que alguien me amó, desde ese día cambió mi vida. Porque me hizo levantar la frente sabiendo que hay alguien que me había amado. No volví a sentirme nunca más el patito feo. Muchos años después conocí a Cristo y entendí que Dios había estado detrás de todo eso. Cuando Jesús fue azotado en ese momento, Dios pensó en tu vida y en la mía. Y te vio a ti impotente, indefenso, indefensa, frente a tu propio pecado. Y Dios tuvo compasión de ti. Y Dios, el Padre, dijo, no quiero que muera, quiero que viva. Y por eso tanto te amó que dio a su único hijo para morir en tu lugar. De tal manera Dios te amó que dio a su único hijo para que creyendo en Él tengas vida y vida eterna, vida en abundancia. Y es ese torrente del amor de Dios que dice, yo te amo y yo no quiero que mueras, quiero que vivas, porque yo te amo. Es ese torrente de amor el que se derramó ese día en la sangre de Jesús. Es por eso que en la sangre de Jesús derramada en esos azotes, Dios te está diciendo, yo te amo. Fui yo llevando a mi hijo a entregarlo por ti, porque te amo. Y ese amor es el que levanta tu frente. Es el que te hace levantarte y decir, hay alguien que a mí me ama y por eso vale la pena vivir. Hay alguien que a mí me ama y por eso vale la pena que estoy acá. Esa es la sangre vertida en los azotes de Jesús. Es el amor de Dios derramado para ti y para mí. Volviendo, termino leyendo nuevamente Isaías 53. Isaías 53, versículo 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por esta sangre que se derramó en esos azotes sin piedad, pero que entendemos que fue por nosotros. Gracias, Dios, porque en esa sangre estabas mostrándonos a nosotros cuánto nos habías amado para dar a tu único Hijo en nuestro lugar. Y gracias porque toda condenación, todos nuestros pecados, toda nuestra vergüenza, nuestra suciedad, nuestras rebeliones, todos nuestros fracasos, nuestras torpezas, Señor, allí en ese momento estaban siendo cargados por Jesús. Y gracias porque derramaste allí
toda la ira sobre el pecado, pero fue por sobre tu Hijo. Y gracias, Señor, porque por esa sangre nosotros tenemos vida y vida en abundancia. No merecíamos, Señor, tanto amor. Pero gracias, Padre, porque esa sangre, ese amor, es el que hoy nos levanta, nos hace dignos, nos hace limpios, nos hace hijos, nos hace herederos contigo de la vida eterna. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Te alabamos, Dios, y te bendecimos. Y te rogamos, Señor, que el poder de tu sangre esté sobre cada una de nuestras vidas, mostrándose al mundo, para que las personas que nos rodean puedan ver, Señor, lo que tú has hecho por la sangre de tu Hijo en nosotros. Y levantamos nuestras frentes, dándote gracias porque tu sangre nos hizo dignos. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga.